ha cambiado desde el principio, ha tenido siempre planes y propósitos con su creación y con cada uno de los que hoy estamos en este lugar. Dígale a que está a su lado, Dios tiene propósitos para ti. Dios tiene propósitos para ustedes, aun cuando a veces la real situación actual no sea la mejor y a veces no es la más favorable. Pero yo quiero decirle a usted que el pueblo de Dios se ha movido de esa manera durante toda la historia, hermanos, del pueblo cristiano. Dios ha tenido sus ministros, Dios ha tenido sus siervos, a los cuales de una o de otra manera Él los ha llamado y Él los venía llamando en la historia universal de la iglesia para cumplir el propósito. Nosotros hoy hemos alcanzado ese propósito, hermanos, que es la salvación. Tenemos a los antiguos y grandes profetas, profetas mayores y profetas menores en la Biblia. Dentro de los profetas mayores nosotros tenemos a Jeremías, un hombre que no le tocó fácil su ministerio, un hombre que le tocó en una época muy difícil, y sobre él quiero que esta tarde podamos meditar. Quiero que vaya con su Biblia a Jeremías 18. Un hombre que profetizó aproximadamente en el año 627 al año 586 antes de Cristo. Cuando nosotros vemos el libro del profeta Jeremías, al menos el capítulo 18, el capítulo 20, estamos hablando de una tensión geopolítica y espiritual que está viviendo Judá o el reino del sur. Se piensa y se cree que más o menos en el reinado de Joacim es cuando Jeremías lleva adelante su ministerio. Jeremías está puesto por Dios como un profeta, está puesto por Dios como una atalaya para estar oyendo la voz de Dios y transmitir al pueblo lo que Dios de alguna manera le entregaba. No se olvide que en la antigua dispensación la manifestación del Espíritu no era como hoy. Hoy nosotros tenemos el Espíritu dentro de nosotros y donde quiera que nosotros vamos, el Espíritu va con nosotros. Pero en el tiempo apostólico, en el tiempo donde los apóstoles servían, el Espíritu de Jehová venía de tiempo en tiempo sobre ellos y le traía revelación y le traía palabra. Por eso la Biblia dice, el Espíritu de Jehová vino sobre el profeta, el Espíritu de Jehová vino y trajo palabra, porque en ellos no habitaba el Espíritu Santo como habita en nosotros hoy día. Entonces, cuando nosotros vemos el capítulo 18 del profeta Jeremías, vemos a Jeremías recibiendo una dirección de Dios, recibiendo una dirección muy clara. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba ante dos situaciones muy difíciles y estaba enfrentando dos situaciones muy adversas. Uno era la amenaza del imperio babilónico. Babilonia ya estaba a las puertas para venir y para conquistar y para llevarse cautivo a todos los de Judá. Y segundo, de alguna manera faltaban pocos años para la destrucción total de Jerusalén. Así que cuando el profeta Jeremías le toca desarrollar su ministerio, él tiene que luchar contra dos corrientes muy fuertes. Una, la idolatría extrema. El pueblo estaba inserto en una idolatría como mucho tiempo antes no se había vivido. Y segundo, tenían una falsa seguridad. Si hay un reclamo y si hay un reproche en el libro del profeta Jeremías, que usted lo va a ver si lo estudia o lo analiza, es que Dios hace un reclamo contra los falsos pastores y contra aquellos que de alguna manera tenían una falsa profecía o tenían un falso mensaje. El Señor de alguna manera va con dureza contra ellos y manifiesta en esta carta profética de Jeremías que está contra todos aquellos que de alguna manera engañan la inocencia del pueblo. Los falsos profetas, aquellos que decían paz, paz, y el pueblo no tenía paz. Al contrario, tenía sufrimiento, tenía guerra, tenía idolatría. Pero muchos de esos profetas cumplían la función de poder endulzar el oído de aquellos que querían escuchar. Y cuando nosotros nos analizamos, ¿verdad?, la situación de Jeremías,
es muy probable que la vamos a contextualizar con nuestros días y con nuestra vida contemporánea, hermanos. Porque la verdad que hoy en día también en muchos lugares se habla de paz, se habla de prosperidad, se habla de quietud, se habla de tranquilidad, se habla de bendiciones, pero realmente no es lo que Dios está manifestando o está queriendo para la iglesia. Así que le hago todo este breve contexto para que usted entienda lo que vamos a ver ahora del versículo 1 en adelante del capítulo 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En el capítulo 18, nosotros tenemos al profeta visitando la casa del alfarero. Y la verdad que quiero que usted se pueda mentalizar y contextualizar en las vivencias que tenían estos profetas. Porque ellos no se sentaban como usted en una iglesia y alguien le decía lo que tenían que hacer, sino que ellos tenían que aprender a discernir entre todas las voces que se movían a su lado, discernir la voz de Dios. Hoy día para nosotros es un poquito más fácil. Nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo diariamente en nuestra vida. Podemos oír esa voz finita, delicada, delgada de nuestra conciencia a través de la cual Dios nos habla. Pero ellos, para recibir instrucción de Dios, tenían que tener toda una experiencia. Y para Jeremías es toda una experiencia de principio a fin que Dios le da y lo manda a casa del alfarero. El alfarero, dentro del pueblo de Israel, y lo que cuenta la historia, era uno de los trabajos más humildes que podían practicarse dentro del pueblo de Israel. Ahora, si el profeta con arrogancia pensara, como a veces nosotros somos arrogantes y pensamos, ¿qué podría yo ir a aprender a la casa de un alfarero? O pensaría el profeta, ¿qué podría decirme o enseñarme ese alfarero? Pero nosotros vemos al profeta Jeremías aquí obedeciendo a Dios. La palabra es una palabra que nos llama y que no le da lugar a la duda y que no dice, a ver cómo está tu ánimo. No, él le dice, levántate y vete a la casa del alfarero, que ahí te haré oír mis palabras. El capítulo 19 de este libro a nosotros nos habla de un juicio. Pero el capítulo 18 es que nos vamos a centrar esta tarde. ¿Por qué? Porque Dios para nosotros se presenta como un alfarero, una persona. Y quiero decir algo, hermano, muy importante esta tarde. Nuestras vidas no están en las manos de alguna fuerza invisible o de algún destino ciego. Nuestras vidas están en las manos de una persona, el Dios Todopoderoso. Porque por ahí la gente dice, oye, que tuviste buena suerte, ¿sí o no? Oye, el destino ha sido bueno contigo. No, no es nada de eso. Es que nuestra vida está en las manos de un Dios que es todopoderoso. Y Dios no es simplemente nuestro creador, sino que Él es nuestro Padre y Él tiene un interés personal en nuestra vida. Dios es para nosotros ese alfarero que Jeremías ve en aquel humilde taller. Vaya con su Biblia a Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Vamos a pensar y vamos a entender que cada uno de nosotros esta tarde es como barro en las manos del alfarero. El alfarero es un personaje
que tiene poder sobre ese barro. Tiene un poder, ¿por qué? Porque Él es el que lo está trabajando. Él es el que lo está guiando. El barro no puede moldearse a sí mismo. Solo Dios tiene el poder para dirigir absolutamente toda nuestra vida. Él pregunta y dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué nos enseña eso a nosotros, querido hermano? Que Dios es soberano. Dios es soberano. Por eso que es incomprensible cuando alguien trata de atacar, menoscabar o ignorar la soberanía de Dios. No se mueve una hoja de un árbol en este planeta si no es la voluntad de nuestro Dios. Él es soberano sobre todas las personas y nosotros no podemos ser bendecidos si nos ponemos y nos enfrascamos en discusiones con Dios. Vaya con su Biblia a Romanos, capítulo 9, versículo 20 al 24. Es ilusorio y es algo irracional el tratar de discutir con Dios o el tratar de entender a Dios. Primero que nada, porque no tenemos la autoridad para pararnos siquiera frente a Él a reprocharle algo. Y segundo, porque nosotros somos su creación. Romanos 9:20. Más ante hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Por supuesto, esto no quiere decir que Dios es culpable de los pecados de los hombres, ni de los fracasos de las naciones, sino que Dios claramente se muestra como aquel alfarero que trabaja sobre el barro y que el barro tiene cero posibilidad de decirle al alfarero, yo quiero que me hagas así o yo quiero que me hagas de esta forma, porque el barro no tiene autoridad sobre el alfarero. Y usted podrá pensar, y usted podrá decir, bueno, pastor, ¿y eso qué tiene que ver hoy con nosotros? Y la verdad es que tiene mucho que ver, porque muchas de las respuestas que nosotros necesitamos pasan por la voluntad de quien es nuestro alfarero. Muchas de las cosas que a nosotros nos toca vivir, yo sé que a muchos de ustedes les ha tocado llorar este último tiempo. Sé que a muchos de ustedes les ha tocado sufrir este último tiempo. Han tenido problemas, han tenido dificultades, pero eso es parte del proceso del trabajo que va realizando el alfarero sobre el barro que él tiene en sus manos. La lectura que tomamos dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y él vino y la tomó y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacer. Eso para nosotros quiere decir que muchas veces en el proceso de la vida vamos a tener que ser quebrantados. Vamos a tener que saber y probar el sabor del polvo cuando nos humillamos a Dios. Y vamos a tener que saber que las lágrimas son saladas. Muchas veces en la vida vamos a tener que enfrentar quebrantamiento. Yo quisiera decirle, hermano, amigo, para usted todo ahora va a ir happy, va a ser una vida de Bill y Pap y le estaría mintiendo. Porque realmente la vida no es fácil. Ser cristiano tampoco, por eso ser cristiano es para valientes. Es para hombres valientes y para mujeres valientes, porque el alfarero va a trabajar en nuestras vidas y van a haber momentos donde vamos a ser quebrantados. Y en los momentos de quebrantamiento, casi siempre vivimos momentos de soledad. Momentos de soledad. Cuando Dios quiere tratar a Israel, ¿qué hace Dios con Israel? Dios podría haberlo libertado de manera mágica y de manera poderosa ahí mismo en Egipto. Pero ¿qué es lo que hace Dios con el pueblo de Israel? Dios los saca, los aparta y los lleva al desierto.
Y luego le dice a Moisés, ¿para qué nos llevó al desierto? Dice Dios, para probarnos y para ver lo que había en su corazón. Entonces yo quiero decirle esta tarde, hermano, que las pruebas Dios las permite ¿para qué? Para ver lo que hay realmente en nuestro corazón. Porque es fácil decirle a Dios, sí, yo te amo. Es fácil hacer muchas promesas a Dios en un momento de emoción en la iglesia, es fácil. Pero cuando el quebrantamiento viene sobre nosotros, ¿cuál es nuestra actitud ante Dios? ¿Por qué a mí, Señor? Hoy si hay otros que son peores, ¿por qué? ¿Por qué permite que esto me pase a mí? Pero la verdad es que cada una de las situaciones que nos ha tocado vivir o que usted pueda ahora estar viviendo, tienen un propósito de parte de Dios. Y no es que Dios, como algunos enseñan, como que Dios le gusta vernos sufrir. Porque si nos ve sufrir, pareciera que ahí nos acercamos a Él. No. Las pruebas tienen el propósito, hermano, de poder mostrar lo que hay en nuestro interior. Si decimos confiar en Dios, ¿realmente hay confianza en Dios? Si decimos creer en Dios, ¿realmente tú estás creyendo así, pero a ojos cerrados en Dios? El alfarero tiene un plan perfecto para el barro. Él ve en su mente el producto terminado. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y yo siempre que he podido enseñar esto, hermano, nosotros estamos en un proceso de perfección. Estamos en un proceso de perfección, por eso que usted todavía miente. Por eso que usted todavía engaña. Por eso que usted hace promesas y luego las cumple. Porque usted está en un proceso de perfeccionamiento. Dios está formando el barro y Dios ya en su mente lo ve a usted preparado. ¿Qué dice Romanos 12, verso 1, verso 2? Así que, hermano, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable. ¿Por qué para nosotros no se vuelve agradable servir a Dios? Pregunto, ¿por qué para muchos cristianos no es agradable servir a Dios? Sino que se le vuelve una carga, se le vuelve algo tedioso. ¿Por qué? No lo aman, no lo conocen, sus obras son malas. ¿Y por qué más? Porque quieren hacer su propia voluntad. Y si yo quiero hacer mi propia voluntad, es obvio que voy a pelear con Dios. Y es obvio que voy a luchar con Dios. Porque la voluntad de Dios siempre va a ser diferente a mi voluntad. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Agradable y perfecta. Servir a Dios para nosotros debería ser un agrado y la voluntad de Dios es perfecta. Dios no anda haciendo las cosas por si acaso. A ver qué sale de esto. A ver, voy a meter a la Julie en este problema, a ver qué sale de esto. ¡No! Si Dios permite que ese problema venga y afecte a Julie, Dios ya sabe cómo Julie va a salir de ese proceso. Dios ya la vio con el proceso terminado. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿lo dejará media? ¿Qué hará? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Así que, hermano, tranquilo. Dios está trabajando en usted y Él va a seguir trabajando hasta el día que Jesucristo aparezca. Antes de eso, ninguno de nosotros alcanza la perfección. Pensé que iba a aplaudir cuando diga eso. Porque eso usted lo libera de muchas cosas. Los maridos que quieren tener mujeres perfectas no la van a tener. Lo siento. Las mujeres que quieren tener maridos perfectos no lo van a tener. De este lado de la eternidad la perfección no se alcanza, sino hasta cuando venga el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tolerarnos unos a otros. Aunque a veces las situaciones se vuelven intolerables, hay que tolerarlos. ¿Por qué?
Porque Dios va perfeccionando la obra hasta el día de Jesucristo. Nosotros no podemos ver el producto terminado, pero Él nos promete que el producto será maravilloso. ¿Cuántos lo creen así? Mira el que está a tu lado, dile lo que Dios hará contigo será maravilloso. Lo creemos así. Oye, pastor, está medio difícil. Sí, está medio difícil. ¿Qué dice 1 Corintios 2:9? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire, cosas tan maravillosas que no ha subido a nuestro corazón, que no las conocemos, son las que Dios ha preparado para nosotros. El alfarero, si hay algo que tiene el alfarero a diferencia de nosotros, es paciencia. Menos mal que Él no es como nosotros. Nosotros somos faltos de paciencia, somos impacientes. Pero el alfarero tiene paciencia porque Él trabaja con paciencia con el barro, moldeando tiernamente su forma. Dios dirige con paciencia nuestras vidas, tratando de cumplir su voluntad. A menudo usa las manos de otros para ayudar a formarnos. Escucha lo que le voy a decir aquí. A menudo Dios usa las manos de otros para poder formarnos. Otros como quién, pastor? Nuestros padres. Nuestros padres tienen una labor fundamental e importante delegada por Dios para educarnos, para criarnos, para enseñarnos y para guardarnos en el camino de Dios. Él lo dice en su palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando él fuere viejo, no se apartará de él. Dios va a usar la vida de nuestros padres, la vida de los maestros, aquellos que están en etapa de estudio. Los maestros muchas veces van a ser usados por Dios para guiarlos, para mostrarles el camino, para enseñarles. Otros hermanos de la iglesia van a guiarnos y van a enseñarnos muchas veces, tal vez no con sermones, tal vez no con doctrinas, pero hay muchos hermanos que en la iglesia nos dan lecciones a través de su estilo de vida, a través de su sistema de vida, a través de su testimonio y a través de su conducta. Por eso es importante, yo siempre lo recalco y lo manifiesto y lo digo, que más que muchos sermones, la mejor predicación que alguien puede ver y escuchar es nuestra propia vida. Decía mi hermana Yana en su oración. Hay gente que no tiene Biblia en su casa. Hay gente que jamás va a leer la Biblia allá afuera. Pero lo único que conoce del Evangelio es al vecino que va a la iglesia. Y si ese vecino se comporta mal, ese gentil va a tener un muy mal ejemplo del Evangelio. Pero si ese vecino es un muy buen cristiano, va a tener la opción y la voluntad de Dios para poder guiarlo también al Evangelio. A menudo Dios usa las manos de otros para ayudar a formarnos. A veces se demora un poco el producto, pero vale la pena esperar y estar dispuesto al trabajo de Dios. Dígale a que está a su lado, nosotros somos el barro. Por supuesto, en el mensaje de Jeremías, el barro representaba al pueblo de Judá, pero no nos equivoquemos porque lo aplicamos a nuestra vida. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 21. Los creyentes son los vasos de Dios moldeados por Él para contener el tesoro del Evangelio. ¿Qué dice segunda de Timoteo 2, 19? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dígale que está a su lado, tiene que estar preparado para toda buena obra. Oye, hermano, hay que hacer esto. Oh, pastores, que no estoy preparado. ¿Cómo eso no estoy preparado? Deberíamos estar siempre preparados para toda buena obra. Segunda de Corintios 4, 7. Tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? ¿Cuál tesoro? ¿El dinero del banco? No. Tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El Evangelio. El Evangelio. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, Dios decide
portar y poner su evangelio en nosotros, simples criaturas imperfectas, para que cuando nosotros logremos hacer algo bueno, la gloria y el poder sea de Él y no de nosotros. Verso 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cuál es el propósito entonces del alfarero? Trabajar sobre el barro, trabajar sobre nuestras vidas, que nosotros vayamos manifestando cada día la imagen de Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Los seres humanos estamos mezclados, hechos de barro, del polvo mezclado con agua. El Salmo 103, verso 14, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Pero el agua para nosotros simboliza la fuente de vida del Espíritu que nos ha dado mediante Cristo. El barro no tiene gran valor en sí mismo, pero puede convertirse en algo grande si lo moldean manos apropiadas y para el propósito apropiado. Ninguno de nosotros, hermanos, puede calcular el tremendo potencial en la vida de un individuo. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros puede calcular el potencial tremendo que Dios puede tener en la vida de un individuo. Hay familiares nuestros hoy día que no conocen al Señor y que aparentemente en este momento nosotros diríamos no tienen valor alguno. Pero nosotros desconocemos el tremendo potencial que puede haber en la vida de una persona si es que Dios la comienza a trabajar y la comienza a preparar. La cualidad más importante del barro es que el barro se somete. Dígalo conmigo, el barro se somete. Si el barro no se somete a las manos del alfarero, se va a arruinar todo y el barro no puede ser automoldeado. Tiene que tener el alfarero. O sea que no hay cristiano de cosecha propia. No existen los cristianos de cosecha propia. No existe un teólogo que se haya enseñado solo. Ha tenido que sentarse para que otro le enseñe. Eso es algo ilógico. Cuando decimos el barro no puede automoldearse, no sugerimos que las personas no juegan ninguna parte de la voluntad de Dios. Nosotros no somos inactivos, ni resignados, ni simples montones de barro en las manos de Dios. Él quiere y nosotros podemos cooperar con Dios. ¿Cómo podemos cooperar con Dios? En oración, en lectura bíblica, en la comunión con nuestros hermanos. Nos dice la Biblia: humillados pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. La vida, hermano, a veces es difícil. Y la vida es como una rueda. El alfarero hace girar la rueda con rapidez y es el único que controla la velocidad. A nuestra vida como creyente no la controla ni la suerte ni la casualidad. Dígalo conmigo, no existe ni la suerte ni la casualidad. Si nosotros tomamos una moneda aquí y tiramos cada y sello, aún eso Dios lo controla. Le moví el piso, ¿no? Sí. Si tomamos una moneda y la tiramos así, hasta esa moneda caiga en cada sello, Dios la controla. Es tremendo. Eso es lo que hacía el Urim y el Tumim. En los tiempos donde no se oía a cada rato la voz de Dios. El sacerdote necesitaba tomar una decisión. Tomaba las dos piedrecitas, el Urim y el Tumim, y de acuerdo a ellas caían, era la voluntad de Dios. ¿Dios quiere que hagamos esto? ¿Sí o no? Y ahí Dios le respondía. Porque Dios está en esas pequeñas y en las grandes decisiones. A nuestra vida no la controla ni la casualidad ni la suerte. Dios es el que las controla y Él arregla las circunstancias de la vida que nos moldean. ¿Cuántos dicen amén? Dios dispuso al joven José para que fuera a Egipto. ¿Cuál era el propósito de Dios con José? A ver, vamos un poco a la Biblia. ¿Qué? ¿Cuál era el propósito que tenía Dios para José? ¿Cuál era el final de él? ¿A dónde tenía que llegar a sentarse? Al trono de gobernador de Egipto. Dios podía haberlo tomado de allí y haberlo mandado al trono enseguida.
Pero fueron años de proceso. El rechazo y la envidia a su hermano, cuando él era inocente y contaba sus sueños. Él contaba sus sueños y no había nada malo en ellos, pero la envidia se manifestaba. La incomprensión se manifestaba porque no lograban ver lo que Dios estaba preparando en la vida de José. Y José fue moldeado con todo lo que le pasó, hermano. Fue dejado por su hermano, de alguna manera fue vendido, fue acusado, fue tentado, fue metido en la cárcel, fue olvidado por la gente que le prometió ayuda en la cárcel. Oye, pasó cosas tremendas, pero ¿cuál fue el final de José? Llegó a ser el segundo hombre más importante en Egipto. Si él no hubiera pasado todo el sufrimiento que pasó, lo más probable es que hubiera sido un pésimo gobernador cuando a él le tocó asumir ese cargo. Tal vez nos preguntemos sobre las circunstancias de nuestra vida y pensemos que ha sido Dios riguroso con nosotros, pero un día nos daremos cuenta de la verdad que dice Romanos 8:28 y afirmaremos que todas las cosas en efecto ayudan para bien. Aunque a veces no le guste a usted lo que Dios está haciendo. Eso que usted está pasando, Dios le va a ayudar y lo va a llevar para el bien de usted. Lo más importante es cuando la rueda no es su tamaño, porque algunas vidas a veces son más cortas que otras, sino es su centro. La rueda está centrada, todo está equilibrado y Cristo es el centro de la vida cristiana consagrada. ¿Qué dice Mateo 6:33? Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué tenemos que buscar, iglesia? ¿Las añadiduras? Hoy van a andar buscando las añadiduras. No, hay que buscar y centrarnos en el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. El salmista dice, una vez que tú obedeces a Dios, el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? La gente te anda buscando para bendecirte y no tú andas buscando la bendición. Así procede Dios cuando nosotros vamos en obediencia al Señor. Desobedecer estropea todo. Sería maravilloso si el barro siempre le sometiera a las manos del alfarero, pero este no es el caso. El profeta vio que la vasija se estropeó. ¿Qué hizo el alfarero? ¿Tiró la vasija a un rincón para ella? No, empezó a hacer una nueva vasija. Este es un cuadro que se da diariamente a veces de la rebelión del hombre y la restauración por la gracia de Dios. ¿Por qué se estropea el barro? Debido a que quería salirse con la suya. ¿Qué es lo que nos dice ahí mismo en capítulo 18, verso 11? Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Verso 12, ¿qué dijeron ellos? No, hermana, Jeremías 18. ¿Qué dice el verso 12? Dios le está diciendo lo que quiere Dios. ¿Pero qué dicen ellos? Es en vano. ¿Por qué? Porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno del pensamiento de nuestro malvado. Oye, estos tipos eran terribles, hermano. Pero no eran muy diferentes de nosotros. ¿Sí o no? Dios nos dice jueves y domingo lo que quiere de nosotros. ¿Y qué decimos nosotros? Nos vamos tras el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Cuán a menudo nosotros como cristianos estropeamos nuestras vidas haciendo nuestros planes fuera de la voluntad de Dios? Si solo pudiéramos ver el producto terminado que Dios ha planeado, nunca le desobedeceríamos. Es triste, pero pensamos que sabemos más que Él acerca de la vida. Dios en su gracia nos perdona y nos hace de nuevo. Y algunas veces usa pruebas difíciles para corregir y para que nos sometamos. ¿Se acuerda usted de la historia de Jacob? Dios invirtió 20 años moldeando a Jacob, quien al final llegó a ser un instrumento útil. Jacob, que significaba usurpador, ladrón, mentiroso, estafador.
llegó a ser un hombre de bien y un hombre que sirvió de bendición para Israel. Después de que estropearon su vida, Dios le dio una segunda oportunidad a David. Si tuviéramos a David hoy en la iglesia, lo tendríamos disciplinado por todo este tiempo. Porque él asesinó, adulteró, hizo un montón de cosas que iban contra la voluntad de Dios. Pero qué bueno que Dios no es como nosotros. ¿Qué hace Dios con David? Lo perdona. Y le restaura y le da una nueva oportunidad. Las consecuencias de su pecado, sí, le siguieron toda su vida. Pero Dios restaura esa relación y lo perdona. Personas como Jonás. Jonás, rebelde, temeroso. Bueno, cuando nosotros hablamos de Jonás, ¿qué es lo primero que nos acordamos? ¿Por qué nos acordamos de Jonás? Porque Jonás fue desobediente. Pero cuando tú vas a ver la historia, ¿por qué Jonás fue desobediente? Entonces lo entiendes. ¿Y cuál es la historia? La historia es que Dios no lo mandó a predicar a la iglesia bíblica Maná el día domingo a Jonás. Lo mandó a Ninive. Y Ninive era la capital del reino del imperio sirio. Y los asirios eran tipos terribles que tenían en sus mesas las calaveras y la cabeza, los cráneos de los que habían ganado la batalla. Ellos comían en sus mesas con los cráneos que ellos mismos habían matado. Los sirios eran malos. Entonces para Jonás ir a decir allá, si no se arrepienten, Dios lo va a destruir. No era una pega fácil como la que tuve yo y predicar, reemplazar a Claudio. No era fácil. Entonces uno cuando entiende y conoce la historia dice, wow, de verdad, tal vez yo hubiera hecho lo mismo, me hubiera dado miedo, le hubiera dado temor. Pero la verdad que la obediencia a Dios es una obediencia que va más allá de nuestro razonamiento. Porque si Dios nos está mandando a hacer algo es porque Dios va a estar con nosotros en lo que Dios nos mandó a hacer. Otro que se equivocó y Dios lo restauró, Pedro. Pedro dijo, maestro, yo voy contigo a todas. Y por la noche cuando tomaron prisionero a Jesús ya lo estaba negando, no lo conozco, no sé de quién me están hablando, quién será esa persona. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor lo perdona y lo restaura. Lo restaura de una manera tan maravillosa, hermano, que en el Pentecostés el Espíritu Santo vendría sobre la iglesia en Pentecostés y la iglesia tendría un tremendo avivamiento. Y adivinen quién fue el predicador. Pedro. No le estoy dando licencia para que usted vaya y peque y sea porfiado, no. Pero sí le estoy diciendo que Dios es un Dios de oportunidades. Y que aun cuando a veces nos quebrantamos en la mano del alfarero, Dios tiene una oportunidad para nosotros. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ya voy cerrando. Una vez que el alfarero toma la vasija, la vuelve a hacer, la moldea, ahora viene uno de los procesos más duros. La prueba en el horno de fuego. La prueba en el horno de fuego, la cose para que esa vasija sea resistente. Jeremías no menciona el horno del alfarero, pero tenía que estar allí. Ninguna vasija sirve para algo mientras que no haya atravesado el horno. El calor le da al barro fuerza y belleza. ¿Qué le da el calor? Fuerza y belleza. ¿Son necesarios los problemas? ¿Son necesarias las dificultades? Sí, porque nos moldean el carácter, nos ayudan a dejar de ser niños. Y nos convertimos en hombres y nos convertimos en mujeres de fe, porque el barro da fuerza y belleza e incrementa su utilidad y su valor. La vida debe tener sus hornos de fuego. Job atravesó el horno del dolor. ¿Qué es lo que dice Job 23:10? Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job sabía que aun cuando Dios lo destruyera, Dios podía hacer algo con él, aun cuando esté destruido. Lo mismo y el mismo sentimiento que tenía aquel hombre que le tocó ir a sacrificar a su hijo al monte Moriah. Y él dice, yo y el muchacho iremos, adoraremos y vendremos. Él sabía que tenía que ir a clavar la daga y ofrecerlo como sacrificio, pero él también sabía que Dios se lo podía devolver, aún de entre los muertos.
Primera de Pedro 4, 12 al 14. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Alguien está pasando prueba? Levante la mano. No sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino, ¿qué tiene que hacer? Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Daniel capítulo 3, versos 19 al 25. Terminamos hablando de 3 jóvenes hebreos arrojados en el horno y que descubren que el alfarero estaba allí en el fuego con ellos. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Usted sabe el contexto de la historia. Dice la Biblia que Nabucodonosor hace una estatua y la pone en la capital, y al sonido de los tamboriles a una hora adecuada, todos tenían que arrodillarse frente a esa estatua. Era una estatua de él. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, varones judíos, no se arrodillaron ante la estatua, y como consecuencia fueron lanzados al horno de fuego, que lo calentaron 7 veces más de lo normal. Verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno de fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Quiero decirle esto, hermanos. Cada vez que tú y yo enfrentamos una prueba, cada vez que tú y yo enfrentamos un obstáculo, enfrentamos un momento difícil en la vida, jamás hemos estado solos. Jamás hemos estado solos, aunque no haya estado el pastor, aunque no haya estado tu mejor amigo en la iglesia, aunque no haya estado tu mejor amiga de la iglesia, ¿sabes? Dios nunca te dejó solo. Cuando tú estabas en el horno de fuego, Él estaba paseándose contigo para brindarte compañía, para darte fortaleza y para darte seguridad. Solo Dios sabe cuánto calentar el horno, porque Él sabe cuánta prueba podemos soportar. Primera de Corintios 10:13, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no te dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que lo podáis soportar. Los cristianos que han vivido protegidos fuera de los hornos de Dios se pierden muchas de las bendiciones de la gracia que reciben cuando están dispuestos a sufrir por Cristo. Aquel que no ha sido probado por Dios, aquel que no ha sufrido por la causa de Cristo, aquel que no ha pasado un mal momento en el Evangelio, ya sea en enfermedad, en problemas de finanzas, o en problemas de carácter, o la rebelión de los hijos, aquel que no ha pasado por eso, no ha disfrutado del consuelo de Dios. Porque la gente que no ha sufrido no sabe lo que es ser consolado por Dios. Los ángeles con toda su gloria, los ángeles con todo su esplendor, no pueden alabar a Dios de la manera que nosotros lo alabamos. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles, aun cuando son bellos y poderosos, ellos nunca han sido perdonados. Y ellos no saben lo que es sentirse perdonado. Esa es una de las grandes diferencias entre los ángeles y nosotros. Por eso nuestra alabanza es tan importante delante del trono de Dios. Que dice la Biblia en Salmo 22, que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que es sentirse perdonado. Los ángeles no lo saben. Ellos siempre han obedecido. Nosotros la mayor parte de nuestra vida le hemos desobedecido a Dios.